respecto a la ley 1178, 2 horas cada día. Entonces, se desarrolla en ese tiempo, pero como nosotros tenemos un tiempo mucho más corto, entonces esta presentación está un poco resumida y pero cubre absolutamente todas las condiciones que están establecidas en la famosa ley 1178. ¿Ya? Bien, entonces voy a permitirme compartir mi pantalla y voy a empezar con la presentación. ¿Se ve, Karen? Sí, Lizan, se ve. Muy bien. Bien, entonces, la ley 1178, denominada Ley de Administración y Control Gubernamentales, es una norma que expresa un modelo de administración, ¿ya? Para el manejo de los recursos del Estado. Entonces, básicamente está basado en un modelo de administración estratégica, ¿no? Muchos de ustedes deben recordar principalmente los que son administradores y los contadores públicos, deben recordar lo que hemos visto en las materias de administración, ¿no? Es un modelo de administración donde comprende un conjunto de sistemas, un conjunto de elementos que se correlacionan e interactúan entre todos ellos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos sistemas y cuáles son estos elementos que se interaccionan entre sí. ¿Ya? Entonces, es una norma que expresa un modelo administrativo, como les repito, y establece unos sistemas de administración que se relacionan entre sí y con los sistemas nacionales, principalmente el Sistema Nacional de Planificación, ¿no? Hoy en día denominado Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, ¿ya? Que está establecido en la ley 777, ya que ha modificado también y ha revalidado la ley 1178 en muchas de sus estipulaciones que se han establecido. Y adicionalmente, establece un régimen de responsabilidad por la función pública, ¿ya? Las famosas 4 responsabilidades que establece la ley 1178. ¿Cuál es la estructura de la ley 1178? Bueno, con los cambios que vamos a ver, les voy a compartir una ley modificada y una ley actualizada, pero en su primera promulgación, ¿sí? Cuando ha sido promulgada, tiene básicamente esta estructura, ¿no? Tiene 8 capítulos. El primer capítulo está relacionado con la finalidad y el ámbito de su aplicación. El segundo está relacionado con los sistemas de administración y control. El tercero, la relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, que como les dije, ha sido actualizado a través de la ley 777. Atribuciones institucionales, cuál es la atribución de las instituciones que están obligadas a cumplir la ley 1178. El capítulo 5, la responsabilidad por la función pública. El capítulo 6 del funcionamiento de la Contraloría General de la República, que establecía en ese entonces, actualmente Contraloría General del Estado. Y el capítulo 7 de la jurisdicción coactiva fiscal. Y bueno, el capítulo 8 relacionado con las abrogaciones y derogaciones. Hoy en día, bueno, la administración estratégica y otras herramientas administrativas que se aplican a nivel internacional también han modificado muchas condiciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se habla de gobiernos corporativos, se habla también de evaluación de riesgos, de unos sistemas de control interno basado principalmente en la aplicación de tecnología de información. De ahí surge, por ejemplo, el famoso informe COSO. Hoy en día el COVID emitido por el ISACA, un poco que lo ha aventajado porque tiene más condiciones de tecnología de información. Entonces, todas esas herramientas adicionales
complementarias que se aplican, no simplemente, bueno, internacionalmente y aquí también en algunas empresas, todavía no ha llegado mucho a la aplicación del ámbito público. Bueno, es un poco complejo también establecer un gobierno corporativo, por ejemplo, para un ministerio, puede aplicarse sí para una empresa pública, un gobierno corporativo. Bueno, y si alguien puede compartir, digamos, o puede hacer referencia en este momento o quiere manifestarse respecto a qué se entiende por un gobierno corporativo. No sé si alguien quiere pronunciarse al respecto. ¿Me escucha? ¿No? Bueno. Necesitamos su participación, por favor, de los demás y que enciendan sus cámaras, por favor. No, si alguien quiere pronunciarse o si alguien conoce de gobiernos corporativos. Hoy en día, si ustedes ingresan al portal de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, van a encontrar que se ha establecido un modelo básicamente de requisitos de cumplimiento de normativa, ¿no? Que no es eso el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es una instancia supraestructural, ¿sí? Que está por encima de la estructura organizacional de una empresa y está conformado por comités. ¿Sí? El más viejo, el más antiguo es el comité de auditoría, ¿no? Que siempre los contadores públicos han debido escuchar o cuando han hecho lectura de algún texto de auditoría, han debido encontrar que se habla de un comité de auditoría, ¿no? Y eso surge principalmente debido a algunos actos de corrupción en Estados Unidos, más o menos por la década del 30, donde se constituyen este tipo de comités para ejercer una fiscalización de las empresas, ¿no? Entonces, en ese entonces, todas las compañías norteamericanas que cotizaban en bolsa necesariamente tenían que constituir un comité de auditoría para principalmente evaluar esa información financiera que emiten las empresas. Hoy en día un poco más, más robusto ese gobierno corporativo, ¿no? Tienen que haber directivos o directores ejecutivos y no ejecutivos, ¿no? Y en diferentes comités. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay directivos que forman parte de la organización y otros directivos que son externos a la corporación o a la organización o a la empresa, ¿no? O a la entidad que se habla. Entonces, estos comités tienen la función de fiscalizar, ¿no? Fiscalizar lo que hace la administración de esa empresa. Entonces, están conformados en comités. Básicamente se requiere que se tenga un comité de auditoría, un comité hoy en día de evaluación de riesgos y un comité de tecnología de información, ¿ya? Entonces, bueno, esos aspectos han intentado incluirse o conformarse, inclusive se ha hablado mucho respecto a eso, y la Contraloría está manejando también algún tipo de conceptos, pero como les digo, la Autoridad de Fiscalización de Empresas tiene un bosquejo que está basado principalmente en el Código de Comercio respecto al cumplimiento, pero así no funciona, ¿no? Pero tampoco funciona internacionalmente. Hoy en día las compañías norteamericanas están obligadas a constituir esos comités o ese gobierno corporativo, y el auditor interno de esas compañías donde se están obligadas a constituir ese gobierno corporativo, el auditor interno está obligado a emitir una opinión de aseguramiento, que se llama, ¿no? Tiene que asegurar que efectivamente ese gobierno corporativo está cumpliendo con esas funciones de fiscalización. Entonces, esos conceptos son nuevos, esos conceptos o esas herramientas que se están aplicando son nuevas también. Ahora, ¿por qué no han funcionado también, no? Porque esos gobiernos corporativos tienen que ser constituidos por los dueños de las empresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una sociedad anónima, tiene que ser constituido por los accionistas y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué se siguen suscitando
fraudes o irregularidades en ese tipo de compañías, como se escucha a diario en la prensa, a través de información del Internet y demás, ¿no? Entonces, se conoce que ese tipo de irregularidades. ¿Por qué? Porque, bueno, en muchas compañías se habla de que efectivamente se constituyen esos gobiernos corporativos, pero los dueños de esas empresas se llevan a sus amigotes, ¿no? Entonces, que no tienen la competencia, que no hacen el trabajo que tienen que hacer, que no fiscalizan como tienen que hacer, entonces tampoco funciona esos aspectos. Hoy en día, y este tipo de normativa, por ejemplo, se basa principalmente en la integridad que tiene que tener la persona. No podemos crear norma tras norma tras norma, y eso así no funciona, ¿no? Hoy en día se habla de códigos de conducta, códigos de ética, que realmente tienen que cumplirse, ¿no? En el marco de la ejecución de las actividades de cualquier organización. Pero hoy en día vemos a diario que igual, por más que existan ese tipo de normativa interna, de normativa administrativa, igual se suscitan las irregularidades, ¿ya? Entonces, es ese tipo de herramientas adicionales administrativas que se han desarrollado. Hoy en día también están intentando modificar esta norma, ¿no? Hay muchas propuestas de que esta ley quiera ser modificada, tenga que ser modificada. Hay propuestas que están relacionadas con la administración en base a metas, a objetivos, ¿no? Donde la planificación tenga que ser muy fina, muy especializada. Entonces, hay propuestas, pero bueno, hasta ahora está con este contexto y de esta forma se está aplicando, ¿ya? Entonces, ¿qué finalidades tiene la ley 1178? Tiene finalidad de administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, ¿no? Entonces, se recaudan esos recursos y tiene que aplicarse de una forma eficaz y eficiente. ¿Cómo vamos a medir esa eficacia y esa eficiencia? Estableciendo indicadores, ¿no ven? Tenemos que establecer indicadores. Y esos indicadores, bueno, hay indicadores generales, hay indicadores, por ejemplo, el programa anual operativo individual, por ejemplo, el POAI, los famosos POAIs. Entonces, es una forma de establecer indicadores, ¿no? Para medir el rendimiento y adicionalmente la eficacia y la eficiencia de dónde han ido los recursos públicos, ¿ya? Entonces, hoy en día igual, ¿no? En el ámbito internacional se hablan de los famosos indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Donde se establecen que toda organización hoy en día tiene que medirse, ¿no? Medirse en el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, para medirse, para mejorar, para buscar la mejora, necesariamente tiene que establecer unos indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Entonces, esos indicadores claves de rendimiento tampoco los va. Hoy en día, bueno, si bien la ley 1178 establece que se tenga que establecer y medir la eficacia y la eficiencia de esos recursos a través del establecimiento de algunos indicadores, bueno, esta propuesta de establecer indicadores claves de rendimiento simplemente establece la condición en las áreas de riesgo, donde la empresa tenga un alto riesgo de ocurrencia de algún hecho irregular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es otra de las finalidades? Otra de las finalidades es disponer de información útil, oportuna y confiable a través de sus sistemas de información, ¿no? Estados financieros, ejecución presupuestaria y, bueno, todos los estados financieros o la información financiera que se requiere de emisión para las entidades del órgano público, ¿ya? Bueno, otra de las finalidades es que todo servidor público asuma la responsabilidad del o por el logro de los objetivos y la forma de esos resultados, ¿no? Ese término de responsabilidad es muy importante, ¿no? Está muy asociado a la transparencia, ¿ya?
yo debo responder por los actos o por la inacción también que no he efectuado, algún tipo de actividad que tenía que realizar. Por ejemplo, un servidor público de la administración tributaria, ¿no? Hay un régimen o hay tributario que establece las condiciones cómo tiene que fiscalizar a los contribuyentes, ¿no? Pero tiene una norma específica, ¿no? Que está establecida en el Código Tributario y bueno, y sus normas conexas también. Entonces, este servidor público está obligado a hacer que el contribuyente cumpla con esa norma establecida básicamente en el Código Tributario. Pero por la inacción, por ejemplo, hace prescribir la ejecución del cobro de algún tributo, ¿no? Entonces, ese servidor público va a estar sujeto a la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública en el marco de la ley 1178, ¿ya? Ese es un ejemplo muy básico, muy sencillo, puede haber, ¿ya? Y bueno, una de las finalidades adicionales es desarrollar la capacidad administrativa, ¿no? ¿A través de qué? A través del mejoramiento de la aplicación de esas herramientas administrativas, ¿no? Como les dije, que esas herramientas administrativas nacen pues de una teoría o de una filosofía de la administración estratégica, donde debemos partir de una planificación estratégica, ¿sí? Debemos hacer que esa planificación estratégica sea operativa cada año a través de la programación de operaciones y que su hermano gemelo, el presupuesto, tenga que otorgar financieramente las condiciones para que esa programación operativa anual se cumpla. Entonces, en términos de la filosofía de la ley 1178, ¿qué es lo que se pretende? Por ejemplo, en términos muy simples, era que el auditor gubernamental, cuando vaya a hacer la auditoría, y supongamos que una determinada entidad haya cumplido con el 100% o haya ejecutado el 100% de su presupuesto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que haya ejecutado el 100% de su programación de operaciones. ¿Y qué debería significar con relación a su plan estratégico institucional? Que se haya cumplido el 20% de ese PI, ¿no? O de esa planificación estratégica institucional. Porque, como sabemos, que esa planificación estratégica tiene un plazo de consenso general, ¿no? Se ha establecido un consenso general para esa planificación y es a 5 años. Entonces, en los términos bien simples, toda la filosofía, o todos esos elementos, o todos esos sistemas que establece la ley 1178 debería permitir evaluar de esa forma, bueno, extremadamente sencilla, ¿no ve? Cuando el auditor se constituye en una entidad a hacer auditoría, debería permitirse evaluar de esa forma. Ha ejecutado su presupuesto, está concatenado o relacionado con la programación de operaciones y esa programación de operaciones hace operativo anualmente a ese plan estratégico. Entonces, esa es la filosofía que tiene la ley 1178. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie quiere participar? Bien, entonces continuemos. ¿Cuál es el impacto que quiere alcanzar con esas finalidades la ley 1178? ¿No? Transparencia, ¿no? Que todo, absolutamente todo servidor público ejerza ese servicio público con toda honestidad y transparencia, ¿no? En el marco de esas normas que están establecidas para la ejecución de cualquier tipo de actividad, sean internas o externas, ¿no? A través del establecimiento como les digo, de normas internas o la misma norma básica o norma general que existe para la aplicación en cualquier entidad pública, ¿ya?
que asuma responsabilidad de sus actos o de la inacción también por la omisión de ejecución de alguna tarea. Y también quiere mejorar la eficacia y la eficiencia de la aplicación de esos recursos, ¿no ve? Que efectivamente se cumpla con el propósito o el objetivo para la cual ha sido creada esa entidad. Todas las entidades públicas tienen un mandato establecido por ley. Entonces, ese mandato es el que se tiene que cumplir. Toda su programación, toda su planificación estratégica, su programación de operaciones, el presupuesto que tiene, los registros contables que realiza, ¿no? Todo eso debería enfocarse a cumplir eficazmente y eficientemente ese propósito que ha sido establecido o ese mandato que ha sido establecido por norma legal. Todas, ¿no? Las empresas públicas también que han sido creadas igual tienen un propósito. Ese propósito, como se ha mencionado y como se ha establecido a través del órgano ejecutivo, es que efectivamente esas empresas inclusive tienen un fin social, ¿no ven? Entonces no están buscando presuntamente, entre comillas, el lucro. Pero bueno, debería hacerse de otra forma. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esa ley 1178? Todas las entidades del sector público, ¿sí? La administración central, desconcentrada y otras entidades que constituyen todo el sector público. Las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral y de la Contraloría General del Estado también, ¿no ven? Si la Contraloría quiere comprar algún tipo de bien, computadoras, por ejemplo, necesariamente tiene que enmarcarse en la aplicación de... Bueno, la ley 1178 es un marco general. La ley 1178 no dice cómo tiene que hacer, cómo tiene que comprar. Para eso hay los otros elementos o los otros sistemas. La ley 1178 tiene un enfoque sistémico. Entonces ahí ya empieza a aplicarse uno de los sistemas, ¿no? El sistema de administración de bienes y servicios que le establece las condiciones por las cuales, cómo va a convocar, por ejemplo, cómo va a realizar la contratación, la compra de esas computadoras, cómo va a administrar, cómo va a incorporar a su contabilidad, inclusive a sus registros contables, cómo va a efectuar el control de ese activo, cómo lo va a preservar, cómo lo va a inventariar, y bueno, ahí empieza a aplicarse uno de los sistemas que establece la ley 1178. ¿Sí? ¿Quiénes más están obligadas a cumplir esta norma? ¿No? Las personas que reciban recursos del Estado. ¿Sí? Entonces, un ajeno, tercero a la función gubernamental, necesariamente es responsable de la aplicación o del cumplimiento de esta ley. ¿Ya? Y las organizaciones en las que el Estado tiene participación mayoritaria. Así establece la norma, pero si ustedes revisan y si revisamos la ley de creación de empresas, ¿sí? Y a ver, me voy a permitir. Creo que la tengo por acá. Aquí está. ¿La ven? Muy bien. Entonces hay algo que no está establecido adecuadamente, ¿no? Aquí en el artículo 7 de la ley de creación de empresas públicas, establece que en el numeral 2 principalmente, bueno, y en el numeral 1 establece el régimen legal de esas empresas públicas creadas mediante esta norma, y ahí están inclusive algunas empresas estratégicas que ha creado el gobierno. Entonces, ahí establece claramente que se aplicará la presente ley y las regulaciones establecidas en el Código de Comercio.
¿no? Entonces deja de lado la aplicación de la ley 1178. Y adicionalmente, en ese numeral 2, si ustedes ven, ahí establece que va a establecer un régimen de fiscalización especial para estas normas. Entonces, está un poco en contradicción de lo que establece la ley 1178 y de lo que establecía la ley 1178, ¿verdad? Aquí, donde manifestábamos que el ámbito de aplicación son aquellas organizaciones o empresas o entidades en las que el Estado tiene una participación mayoritaria, y eso es lo que sucede en esas empresas públicas, ¿no? Ahí hay un poco de contradicción. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nada? ¿Continuamos? Bien. Bien. Entonces, ¿qué sistemas regula la ley 1178? ¿No? Habíamos dicho que es un conjunto que tiene un enfoque sistémico y ahí está, ¿no? Estos son los componentes de ese sistema, de ese gran sistema, de ese conjunto de elementos, ¿ya? Entonces tiene estos sistemas. Tiene sistemas para programar y organizar, el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto son sistemas para programar y organizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? En función a esos lineamientos estratégicos de mi planificación estratégica, ¿sí? Que por mandato cada entidad pública o cada organización pública, como quieran denominar, debe establecer unos lineamientos estratégicos, ¿no? Y eso se denomina la planificación o el plan de planificación institucional. Entonces, ese plan tiene que contener lineamientos estratégicos. Lineamientos estratégicos relacionados ¿con qué? Con la operación, con las actividades financieras, con las actividades, absolutamente todo, ¿no? Legales, operativas y demás, que tengan relación con ese mandato que le ha otorgado mediante ley a cada entidad pública o cada empresa pública también. Entonces, esos lineamientos estratégicos tienen que estar contenidos en ese PI, ¿ya? Y como les decía, esa planificación estratégica institucional se hace operativo a través del sistema de programación de operaciones anualmente. Entonces, ¿cómo le tenemos que otorgar una estructura en función a qué se tiene que establecer? ¿Quién va a hacer qué? Entonces, ahí interviene el sistema de organización administrativa y se va a establecer una estructura organizacional, pero en función a las actividades que tiene que cumplir, a las tareas que tiene que cumplir, en función a ese mandato que se le ha otorgado legalmente. ¿Ya? Entonces, tenemos que establecer una estructura organizacional para cumplir con esa programación o con esas actividades o tareas que se han establecido en ese sistema de programación de operaciones. Y yo le voy a asignar recursos, ¿no? Entonces, tengo que asignarle recursos. ¿Cómo va a funcionar? Tengo que asignarle todo tipo de recursos, ¿no? Materiales, personal, para que cumpla con esas actividades que han sido establecidas por mandato. Entonces, ahí interviene el sistema de presupuesto. Y por eso esos tres sistemas están relacionados con la programación y la organización de las entidades públicas. Hay otros 4 sistemas que están relacionados con la ejecución de las operaciones, ¿sí? Un sistema de administración de personal, donde establece las condiciones para el reclutamiento, la promoción y demás, y la desvinculación también de ese personal. Perdón. De ese personal que ha sido contratado dentro de una entidad pública. El sistema de administración de bienes y servicios, que está relacionado con la administración de los bienes y la forma de administrar los servicios
desde los procesos de contratación y la administración posteriormente de la adquisición de los bienes y de algunos servicios también, ¿ya? Otro de los sistemas que está muy relacionado con la ejecución de las operaciones es el sistema de tesorería y crédito público, ¿ya? Que registra y se enlaza también con el sistema de presupuesto y con el sistema de contabilidad integrada. Hoy en día es sistema de contabilidad integrada también, y bueno, el SIGMA, que era el antecesor del CIGEP, establecía también esa filosofía, ¿no? Debería cumplirse con esa filosofía y se incorporaban todos los otros sistemas, el sistema de administración de bienes y servicios también. Entonces, allí se demostraba la integridad que debe tener ese sistema de contabilidad. Y otro de los sistemas muy importantes es el sistema de control gubernamental, ¿no? Hay un sistema de control interno y un sistema de control externo posterior, que es ejercido por la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Entonces, esos son los sistemas, todos los sistemas que regula la ley 1178. Sistemas para programar y organizar, sistemas para ejecutar las operaciones y sistemas para controlar, para hacer un control posterior del cumplimiento de las tareas y operaciones que han sido realizadas por esos servidores públicos. Bien. ¿Cuáles son las atribuciones de los creo que programar, organizar y ejecutar las operaciones tienen un órgano rector, ¿no? Y ese órgano rector actualmente es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? De esos sistemas, ¿se me escucha? Creo que hay un problema de conexión. Sí, Lisa, Se lo escucha, escuchamos. Liz. Se ¿Se escucha escucha bien? bien. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, esos 7 sistemas, esos primeros 7 sistemas, tienen un órgano rector, y ese órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y como les decía, el órgano rector del sistema de control gubernamental es la Contraloría. ¿Qué atribuciones tienen esos órganos rectores? ¿No? Emiten la norma y reglamentos básicos para cada sistema, ¿no? Emiten las normas básicas. Y cada entidad está obligada a desarrollar, en el marco de esas normas básicas, que son reglamentarias, está obligada a desarrollar su normativa específica, ¿sí? Entonces, el órgano rector simplemente emite las normas básicas. Fija los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas. Tienen que establecer los plazos y demás para que esas entidades públicas tengan que desarrollar, ¿sí?, su normativa específica interna. Compatibiliza o evalúa las disposiciones específicas que elabora cada entidad en función de su naturaleza y la normatividad básica. Esto de compatibilizar es muy importante, este término, ¿no? El órgano rector, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no avala, no acredita, simplemente que no lo hace válido de una forma que sea aplicable la elaboración de esos reglamentos específicos. Simplemente compatibiliza, o sea, compara, ¿sí?, que esa norma interna o ese reglamento específico haya sido desarrollado en el marco de esos reglamentos básicos o de esas normas básicas. Eso es simplemente lo que hace el ministerio, o sea, compatibiliza, ¿sí? ¿Cumple con ese marco general? Sí, muy bien. Entonces, emite su pronunciamiento respectivo respecto a esa compatibilización. Otra de las atribuciones que tienen esos órganos rectores es de vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por esos sistemas.
¿no? Bien. ¿Alguien que quiera participar? Nadie. Bien. Continuamos entonces. ¿Cuál es el desarrollo normativo de esa ley 1178? ¿Cuál es el esquema? ¿No? La base fundamental es, bueno, hoy en día la nueva Constitución Política del Estado. Esa es la base fundamental donde tiene su conexión la ley 1178. Hay un esquema normativo consultivo, que son los órganos rectores que, como hemos dicho, establecen o promulgan las normas básicas. Y un ejecutivo operativo, que son las mismas entidades públicas que establecen y elaboran sus reglamentos específicos para establecer cuáles van a ser los procedimientos que van a ser aplicables para cumplir con sus objetivos. Vuelvo a repetir, en el mandato que les ha otorgado una ley específica para la creación de esas entidades públicas. ¿Quién es responsable de la implantación de esos sistemas de administración y control gubernamentales? Perdón. Es responsable de la implantación de esos sistemas de administración y control gubernamentales la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública. ¿Ya? Ellos son los responsables de que se implemente, de que funcionen esos sistemas de administración y control. Para ese efecto hay que considerar alguna condición y ese término de tuición, ¿no? De una entidad pública respecto a otra. Y esa tuición comprende la promoción y vigilancia de la implantación de esos sistemas. También, entonces, esa máxima autoridad es responsable sobre las entidades sobre las cuales ejerce tuición. Toda entidad, funcionario o persona que reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado tiene la obligación de rendir cuentas. Y ahí está relacionada esta condición con ese término de responsabilidad, ¿no ve? Toda persona es responsable de sus actos en la función pública. Adicionalmente, ¿qué se establece respecto a la tuición? ¿No? Bueno, ese término de control externo posterior debe ser ejercido también cuando hay una... Por ejemplo, el servicio de impuestos, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejerce una tuición sobre el SIN, sobre el Servicio Nacional de Impuestos. Entonces ahí, por ejemplo, cuando se instruye o cuando realiza la unidad de auditoría interna del Ministerio de Economía, la unidad de auditoría interna hace una auditoría en el SIN, ahí también se constituye la ejecución de un control externo posterior, porque es externo al SIN. Entonces, ahí no simplemente la Contraloría realiza un control externo posterior, sino la autoridad que ejerce tuición, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que ejerce tuición sobre el SIN. Entonces, cuando se imparte una instrucción para que la unidad de auditoría interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realice una auditoría en el SIN, ahí se constituye en un control externo posterior también. Entonces, eso, claro, cuando se habla de tuición. Perdón. Bien. Hay otra condición también que se establece en la ley, que todas las entidades sujetas al control gubernamental deben enviar a la Contraloría General del Estado la documentación orientatoria en
el plazo de 5 días después de ser perfeccionado ese acto. Y bueno, aquí establece la ley, establecía esta condición: dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, deben entregar los estados financieros, que bueno, ha sido modificada. Hoy en día se establece que ese plazo es de aproximadamente 2 meses, ¿no? Hasta el 28 de febrero en la mayor parte de las entidades públicas. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? ¿Cómo emerge esa responsabilidad? ¿Sí? Emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía y además de la transparencia y licitud. Entonces, no va a ser responsable simplemente de dónde han sido asignados esos recursos, dónde han sido aplicados, sino de los resultados, ¿no?, que se ha obtenido aplicando esos recursos. Un poco difícil, ¿no? Tenemos que establecer, como les decía, esos indicadores. En algún tipo de tareas es un poco complicado establecer, ¿no? El resultado que va a tener o el impacto que puede tener la ejecución de alguna tarea pública. Entonces, eso, por ejemplo, en educación, en salud y demás, es un poco complejo, ¿no?, medir esos resultados. Entonces, pero la norma establece esa condición. Ahí tendríamos que establecer indicadores mucho más finos donde pueda realizarse una medición, principalmente para la mejora, ¿no ve? ¿Cómo hemos llegado? Hemos aplicado, por ejemplo, 1 millón de bolivianos. ¿Y qué resultado hemos obtenido? Entonces, eso, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad? El cumplimiento de ese objetivo aplicando esos recursos que nos han otorgado para el cumplimiento de esa meta, por ejemplo. Entonces, eso tiene que estar establecido adecuadamente para poder medir objetivamente, ¿no? Muchas veces se hacen mediciones inapropiadas. Por ejemplo, en los POAIs uno encuentra que el objetivo a cumplir son informes emitidos, ¿no? Entonces, ese indicador, esa medición, tiene necesariamente que cuantificarse, ¿no? Porque si decimos, por ejemplo, informes a emitir, ¿no? Ahí, ¿cuántos informes a emitir? Si emite uno, por ejemplo, va a ser eficaz, va a ser eficiente, ¿no ve? Entonces lo vamos a calificar como que esa persona ha cumplido con el propósito. Y no es así. Ese indicador tiene que ser medible, cuantificable y demás. Entonces, esas condiciones tienen que establecerse para poder evaluar el desempeño en el marco de esa eficacia, de esa economía y de esa eficiencia, ¿no? Hoy en día, bueno, ha cambiado un poco la estrategia también de la Contraloría. Hasta el año pasado, bueno, y por condiciones, no sé si políticas y demás, hasta el año pasado se requería que las unidades de auditoría interna hagan énfasis en auditorías operativas, ¿sí? Bueno, ahí hay también problemas, ¿no ve?, para hacer esas auditorías operativas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las entidades públicas, incluyendo las empresas, no se han establecido adecuadamente esos indicadores de eficacia, economía y eficiencia. Y equivocadamente también la norma de auditoría gubernamental, ¿no?, que el auditor deberá establecer y deberá conjuntamente con la administración o con los personeros o con los servidores públicos que son responsables de establecer esos indicadores. Eso es algo que no es adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque primero el auditor después se va a convertir en juez y parte de evaluar esos indicadores. Y otra condición, no va a ser objetivo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de relación con las normas emitidas o ha revisado las normas
de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos, hoy en día en la actividad de auditoría interna no se hace muy hincapié o no se hace muy intensiva la aplicación de ese término de independencia o de esa norma de independencia que estábamos acostumbrados a escuchar permanentemente los auditores, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un acomodo, una aplicación de ese concepto, de ese término, de esa norma, de una forma que no es adecuada también. Por ejemplo, a mí me pueden instruir que necesariamente como auditor interno tenga que colaborar en el desarrollo, por ejemplo, de la implementación o implantación o el desarrollo de procedimientos de control interno del área de tesorería, por ejemplo. Y como auditor, yo hoy en día tengo que ser experto, ¿no? Hoy en día se habla de actividades o de tareas donde el auditor tenga que tener un conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de conocimiento, se habla de que ese auditor tiene que ser experto en el tema. Y esas actividades están relacionadas, como hablábamos a un principio, relacionadas con gobierno corporativo, con evaluación de riesgos y control interno. Entonces, el auditor tiene que ser experto hoy en día en control interno. Entonces, me encomiendan como auditor interno de una X entidad pública a que colabore, y puede ser, ¿no? Tenga que colaborar en el desarrollo e implementación de esos procedimientos de control interno en el marco de, por decirles, de los riesgos que se han identificado. Y yo colaboro, ¿no? Porque esa es mi función. Y en el marco de esas normas internacionales emitidas por el Instituto de Auditores Internos, una de las tareas más importantes que tiene que realizar hoy en día el auditor son las actividades de asesoramiento. Entonces yo voy a cumplir y voy a asesorar en desarrollar ese sistema de control interno. Posteriormente, ahí se suscita un problema en la unidad de tesorería. Y la máxima autoridad de esa entidad me instruye para que haga una auditoría. Yo puedo acomodarme, ¿no? Puedo decir tranquilamente, soy independiente. Yo pertenezco a la unidad de auditoría interna y soy independiente de la unidad de tesorería. Y me acomodo a ese término, ¿no ve? Y digo, soy competente para realizar esa auditoría. Y soy independiente también. ¿Pero qué nunca voy a hacer? Objetivo, ¿no ve? No voy a poder, mi naturaleza humana no va a hacer que yo me critique a mí mismo y diga, ah, no, esos indicadores o esos procedimientos de control interno han sido mal establecidos. Por eso se ha suscitado ese problema o esa irregularidad. Entonces ustedes piensan que yo, como auditor interno o como persona, ¿no? Natural, como ser humano, voy a criticarme de una forma objetiva, voy a decir que estaba mal lo que había realizado antes. Entonces, hoy en día, esas normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos hacen mucho énfasis, perdón, en la objetividad. El auditor tiene que ser objetivo, ¿sí? Cuando evalúa. Entonces, establecen ciertas condiciones, ¿no ve? Y les digo que está obligado a asesorar. Entonces, cuando la máxima autoridad me llama a mí, yo estoy obligado a asesorar. Ahora, ese asesoramiento no involucra que me llame a mí para decirme, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos hacer caer este proceso de contratación? Eso no va, ¿no ve? Eso ya no es un tipo de asesoramiento, eso va en contra de la integridad, de la transparencia, de absolutamente todo lo que pretende esta ley. Y bueno, otras normas también que están establecidas para transparentar y hacer de una forma lícita todas las operaciones que se realizan en una actividad gubernamental. Entonces, tenemos que ser objetivos. Entonces, cuando queremos evaluar de una forma esas funciones o esas tareas que ha realizado un servidor público de una forma relacionada con la eficacia, la economía, la eficiencia de esas operaciones, necesariamente quien es responsable de establecer esos indicadores es la administración, o en este caso, como vemos, la máxima autoridad, ¿no? Instruirá a que una unidad específica
o personeros o servidores públicos designados tengan que establecer esos indicadores para que después puedan ser medidos o evaluados o sometidos a un control externo posterior, ¿no? A un control posterior. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a esas consideraciones de que en el marco de la actividad que realizan los auditores internos principalmente, bueno, relacionado con la actividad que realizan los auditores internos, es necesario que esos indicadores tengan que ser desarrollados necesariamente por la administración de esa entidad pública. ¿Ya? Entonces ahí esa responsabilidad se va a determinar tomando en cuenta los resultados de la acción que ha realizado ese servidor público o de la omisión o la inacción, ¿no? No ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, esa responsabilidad está en el marco de esos resultados. ¿Qué es la acción u omisión? La acción es el efecto resultado de hacer, ¿no? Va a ejecutar esa acción. La facultad de realizar una cosa y la facultad legal de ejercitar una potestad, ¿no? La norma le establece esa facultad a las máximas autoridades, por ejemplo, ¿sí? De ejercer esas acciones que por mandato están establecidas. ¿Y qué es la omisión? La omisión es la abstención de hacer lo que se señala, ¿no? Lo que estipulan las obligaciones en las normas y en los criterios establecidos para el desempeño de la función pública. No hace, o sea, hay una inacción de lo que está establecido y señalado en la norma legal, en la norma administrativa, para el desempeño de ese servicio público o de esa función pública. ¿Ante quiénes son responsables los servidores públicos? Todos los servidores públicos ante sus superiores jerárquicos, hasta el máximo ejecutivo, ¿no ven? Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejerce tuición. Por ejemplo, el gerente de regional, por ejemplo, o el gerente de alguna empresa pública va a ser responsable ante la autoridad que ejerce tuición de algún ministerio, por ejemplo, que es cabeza de sector de esa empresa pública. Las autoridades del órgano ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a disposiciones legales, ante el órgano legislativo, consejos departamentales, consejos municipales o la máxima representación universitaria en el caso de las universidades públicas, ¿sí? Y todos ellos ante la sociedad, ¿no ven? Entonces, tenemos que transparentar absolutamente todos nuestros actos. ¿Para qué? Para que respondamos, inclusive ante la sociedad, de la acción u omisión en las tareas que hemos realizado. ¿A quién o a quiénes se denominan servidores públicos? ¿Ya? A los dignatarios, a los funcionarios públicos, a toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración, ¿sí? Que está considerada dentro del presupuesto público, ¿no? Necesariamente tiene que estar considerada dentro de los presupuestos públicos esas remuneraciones. ¿Qué tipos de responsabilidad están previstas en la ley 1178? Muchos de ustedes han debido escuchar ya. Y cada tipo de esta responsabilidad tiene su autoridad competente. ¿Qué significa eso? Que es la única persona o la única autoridad que puede conocer, ¿sí?, el proceso, el caso, y determinar la sanción que corresponde. La responsabilidad administrativa. ¿Quién será la autoridad competente en el marco de esa responsabilidad administrativa?
el sumariante, ¿no? El sumariante, que es designado por la máxima autoridad ejecutiva, es el único que puede conocer y puede resolver y puede determinar si existe o no existe una responsabilidad administrativa establecida contra un servidor público. Entonces, esa es la autoridad competente, es el único que puede conocer el caso para determinar algún tipo de sanción. La responsabilidad civil, un juez coactivo, ¿no? Es el único que puede determinar si efectivamente, basado evidentemente en un informe de responsabilidad civil. La responsabilidad ejecutiva, ¿cuál es la autoridad competente? El contralor, ¿no? El contralor es el que determina, es el que puede conocer, claro, a través de sus unidades le harán conocer cuál ha sido el desempeño de algún ejecutivo, de alguna entidad pública, para determinar si existe o no existe algún tipo de responsabilidad por la función pública en el marco de este régimen de responsabilidad por la función pública establecido por la ley 1178. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad ejecutiva tiene una autoridad competente que es el Contralor. Y la responsabilidad que está qué bueno. La autoridad competente de la responsabilidad penal es el Ministerio Público. Que regulan la conducta funcionaria. Bueno, esas normas son generales, ¿no? Las previstas en las leyes, las dictadas por los órganos rectores del sistema de administración, por ejemplo, de personal, en este caso, los códigos de ética profesional, son normas generales, ¿no? Y los específicos, los reglamentos específicos de los sistemas de administración, los manuales de funciones, los reglamentos internos, esos son específicos que regulan la conducta de todo servidor público. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, tienen que concurrir varios incumplimientos para que se determine una responsabilidad ejecutiva, ¿no? Una gestión deficiente o negligente por incumplimiento de esos artículos que establece la 1178, no presentar estados financieros, no implementar sistemas de control interno, ¿no?
no garantizar la independencia de su unidad de auditoría interna y demás. Todos esos hechos tienen que concurrir para que se determine una responsabilidad. La máxima autoridad o la dirección colegiada o ambos, ¿no? O una exautoridad también puede ser sometida a un proceso de responsabilidad ejecutiva. ¿Cómo se determina? Como les decía, ¿no? Por dictamen del Contralor General. Entonces, ¿quién es la autoridad competente? ¿No? En este caso, el Contralor General, que va a determinar si ha habido o no ha existido una responsabilidad que ha cometido un ejecutivo de una determinada entidad pública. ¿Cuáles son las sanciones? La suspensión o la destitución. Y hay una prescripción, ¿no? De concluida la gestión de 2 años. Obligaciones que tiene la máxima autoridad de una entidad pública señaladas por ley, ¿no? Ahí vemos rendir cuentas por los objetivos, forma y resultado. O sea, ¿no? Habíamos dicho que no simplemente tiene que rendir cuentas un servidor público, y en este caso la máxima autoridad, de cómo ha destinado esos recursos, sino a qué, ¿no? Y qué resultados ha obtenido. Cuáles son los objetivos que se han cumplido, la forma y principalmente el resultado que se ha obtenido. Medir, en algunos casos, les había manifestado, es un poco complejo, pero en la mayoría de las actividades es posible y se han desarrollado esas herramientas administrativas, la programación de operaciones y demás. El presupuesto también es un indicador que permite medir esos resultados, ¿no ve? ¿Qué más? ¿A qué está obligado la máxima autoridad o el ejecutivo de una entidad pública? A responder por el desempeño de sus funciones, deberes, atribuciones inherentes a su cargo. Está obligado a implantar los sistemas a través de los reglamentos específicos. Enviar a la Contraloría copias de los contratos, la documentación sustentatoria que corresponde, entregar sus estados financieros e informe de auditoría interna, el famoso informe de confiabilidad u otros informes que se generen a través de la actividad del auditor interno y respetar la independencia de su unidad de auditoría interna. ¿No ve? Ese término de independencia ya hemos hablado. Ahora muchos dirán, por ejemplo, cuando se habla muy intensivamente en este tipo de actividad gubernamental, de que se tenga que hacer una tarea de asesoramiento o una actividad principal de asesoramiento, ahí estaríamos también teniendo que cuestionar, por ejemplo, ese término que bueno, ahora que estaba inserto y todavía está inserto en la ley 78 del control previo, ¿no ve? Alguien podría manifestar que si el auditor interno está en una actividad de asesoramiento, está haciendo control previo. Entonces, eso también habría que considerar en el marco de esas normas internacionales que les hablaba, emitidas por el Instituto de Auditores Internos. ¿Ya? Entonces, el Ejecutivo está obligado a respetar la independencia de esa unidad de auditoría interna que ejerce una función en una entidad pública. ¿Cuándo una gestión es deficiente o negligente? Cuando no se ha realizado una continua evaluación y una mejora en los sistemas operativos y de administración y control interno, ¿no? Habíamos dicho que nosotros vamos a necesariamente esos indicadores, bueno, actividad privada, ¿no? Que, bueno, estas herramientas administrativas que se aplican en la administración gubernamental han sido, pues, básicamente desarrolladas en una administración privada, ¿no? Hoy en día, como les manifestaba inicialmente, se habla mucho de los indicadores claves de rendimiento. Entonces, cuando yo quiero mejorar, necesariamente esa mejora tiene que surgir de una evaluación de esos sistemas, ¿sí? Y de esos indicadores que yo he establecido dentro de esos sistemas operativos y de administración y también de control interno. Adicionalmente, ¿cuándo una gestión es deficiente o negligente? Cuando la gestión no ha sido transparente, ¿sí? No se han emitido
información financiera oportuna, esa información financiera no es confiable, no es íntegra, no contiene todas las operaciones que han sido realizadas por esa entidad pública, ajustados por les había manifestado, necesariamente tiene un mandato. Entonces, todas esas líneas estratégicas o esos planes, esa planificación estratégica, necesariamente tendrá que ser coherente con esos lineamientos estratégicos y con ese mandato que ha sido establecida para una determinada entidad pública. No se han logrado resultados en términos de eficacia, eficiencia, de elementos, necesariamente tenemos que establecer indicadores. Álvarez y no sé quién más está hablando, por favor. Les pido que cierren sus micrófonos. ¿Ya? Sigo escuchando algunas voces por ahí, por favor. Enseguida, Licen, yo le voy a ayudar eso. Bien, ¿continuamos? Sí, Licen, ya está. Muy bien. La responsabilidad civil. ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad? La acción u omisión que causa daño al Estado. Tiene que ser determinada y tiene que determinarse la suma líquida y exigible, ¿no? De ese daño económico que ha sido ocasionado a una entidad pública. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es el responsable de esa responsabilidad civil? Los servidores públicos, ex servidores públicos y personas naturales o jurídicas que reciban recursos del Estado. ¿Quién determina? Un juez competente, ¿no? Un juez coactivo fiscal. ¿Cuál es la sanción? Bueno, está obligado ese servidor público o esa persona natural o jurídica ajena, un tercero ajeno a una entidad pública, está obligado al resarcimiento del daño económico, ¿no? Hoy en día no prescriben, ¿no? Por el artículo 324 de la nueva Constitución Política del Estado. Anteriormente, cuando fue promulgada la Ley 1178, esta responsabilidad civil prescribía a los 10 años. Hoy en día es imprescriptible. ¿Qué es la jurisdicción coactiva fiscal? ¿No? Un juez, como les decía, la autoridad competente, el determinar es esa autoridad competente, que es la jurisdicción o el juez coactivo fiscal, que es una instancia creada para tomar conocimiento. El único que puede tomar conocimiento es él, de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos, entidades públicas y privadas, en los cuales se determine responsabilidad civil. Entonces, como les había manifestado, él es la autoridad competente para determinar de ese daño económico que haya sido ocasionado contra una determinada entidad pública. La responsabilidad penal. ¿Cuál es su naturaleza? Es la acción u omisión que está tipificada como delito en el Código Penal. ¿Cuál es el sujeto? ¿A quién se le aplica? A los servidores públicos, ex servidores públicos o particulares también. ¿Quién la determina? Un juez competente en materia penal. ¿No ve? ¿Cuál es la sanción? Las penas o sanciones previstas en el Código Penal. ¿Hay prescripción? Sí, de acuerdo a los términos que están establecidos en el Código Penal. Bueno, y hay un artículo 33, ¿no? Que exime de esa responsabilidad cuando hayan concurrido ciertos requisitos, ¿no? No va a haber responsabilidad por la función pública, ¿sí?
cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes públicos o de la entidad. Entonces, ¿qué se debe reconocer? ¿No? Y eso solo es aplicable como se manifiesta ahí solo para responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil, no para la penal, ¿no? Porque tiene otro tipo de consecuencias. Entonces, ¿qué implica reconocer? ¿No? Que va a existir una exención de responsabilidad. ¿Cuándo no se va a aplicar la responsabilidad por la función pública establecida en ese régimen de responsabilidad por la función pública determinado por la ley 1178? Cuando la norma sea insuficiente, cuando las decisiones públicas estén afectadas por variables externas, ¿no? Tengo que demostrar que efectivamente ha habido algún hecho externo que me ha obligado a desviarme de la aplicación, por ejemplo, de una determinada norma. Que las decisiones públicas tienen algún tipo de riesgo y en algunos casos los servidores públicos puedan adoptar acciones no concordantes con los resultados programados, ¿no? Pero yo tengo que demostrar por qué no se han cumplido esos resultados programados, ¿sí? Y por qué he adoptado esas acciones. Perdón. Cuando existan factores ajenos a la voluntad del servidor público que puedan modificar y hasta contradecir el fin que se quiera lograr, ¿no? Todos esos actos administrativos que hayan sido cumplidos y que no tengan relación, digamos, con una normativa específica, sea interna o externa, necesariamente tienen que ser demostrados por qué no se ha cumplido de la forma que esté establecida. ¿En qué consiste esa exención? Bueno, se tiene que cumplir principalmente ese requisito, ¿no ven? El servidor público en forma previa, paralela o inmediatamente de tomada la decisión que se aparta del cumplimiento de ese resultado, de ese objetivo y del acatamiento de la normativa, debe presentar a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición, un informe que justifique que la decisión fue tomada, ¿no? Para lograr mayor beneficio o resguardo de la entidad, como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos y también para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. Entonces, va a existir esa exención, no se va a aplicar la responsabilidad cuando concurran este tipo de hechos, pero que tienen que ser demostrables e informados oportunamente. Bien, entramos ya a hablar o a desarrollar cada uno de los sistemas que establece la ley 1178. ¿Ya? Entonces, este es uno de los primeros sistemas que tienen que ser implementados, implantados, desarrollados en las entidades públicas, que va a ser operativo, como les decía, ese plan estratégico institucional, ¿no ve? Y se basa hoy en día en el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, ¿ya? Y bueno, ahí también se han establecido un sistema de inversión pública y de financiamiento externo denominado hoy en día SIPFE, ¿no? Que establece o administra o gestiona todos los proyectos que se desarrollan dentro de la administración pública. ¿Ya? Entonces, la base fundamental para desarrollar ese sistema o la planificación estratégica institucional, de donde surge el sistema de programación de operaciones, necesariamente tiene como fundamento esos planes generales de desarrollo económico y sectorial, ¿no? Que ha sido establecido por, bueno, el órgano rector de este sistema es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Y, bueno, los planes de desarrollo económico social, el plan multisectorial integral, el PDMI, y sobre la base de esos planes se establece la estrategia política gubernamental,
¿Sí? Entonces, en ese marco, las entidades públicas tienen que establecer su planificación estratégica, que está establecida a mediano y largo plazo. ¿Cuál es ese plazo que está establecido? ¿Cuál es ese plazo de consenso general? Es de 5 años. Y el POA, o la planificación operativa anual, o el plan operativo anual, necesariamente es de 1 año. Sí, como les decía inicialmente, ese programa operativo anual hace operativo al plan estratégico institucional cada año, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del sistema de programación de operaciones? ¿Sí? Debe traducir los objetivos estratégicos nacionales, los objetivos estratégicos institucionales, no se ve bien. ¿Cómo va a estar estructurado? ¿No? Va a estar estructurado sobre la base de un conjunto de normas que establecen el POA de cada entidad pública. ¿Ya? Entonces, la base fundamental son estas estrategias y políticas gubernamentales donde va a basarse la planificación estratégica institucional y va a ser operativo anualmente a través de la programación de operaciones, y eso hace al sistema de programación de operaciones. Bueno, y para cumplir con esa programación de operaciones necesitamos una estructura organizacional, como les decía, y ese sistema es el sistema de organización administrativa. ¿Cuál va a ser la base? El marco jurídico administrativo, ¿no ve? El mandato para el cual ha sido creada esa entidad pública. Adicionalmente, se va necesariamente a basar en esa planificación estratégica, en esos lineamientos estratégicos que han sido establecidos a nivel de operaciones financieras, legalmente, bueno, y otros aspectos que tengan que ser establecidos por una entidad pública, ¿no? Y también va a tener su base en la programación de operaciones anual. Entonces yo voy a estructurar, se va a tener que estructurar la estructura organizacional de una entidad pública en el marco de esa planificación estratégica y de esa programación de operaciones. Entonces, ¿qué es el sistema de organización administrativa? Es el conjunto de normas que regula el proceso de la estructura organizacional de una determinada entidad pública. ¿Qué busca? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se pretende al establecer una estructura organizacional dentro de una entidad pública? Busca optimizar la organización, ¿sí? Evitar la duplicidad y objetivos y atribuciones de los servidores públicos. Debe centralizarse una entidad en la cabeza de sector, ¿no? Emitiendo las políticas y normas, tienen que establecerse procedimientos para vigilar su ejecución y su cumplimiento, y debe garantizar ¿qué? ¿No? A través de esa estructura, ¿qué tengo que garantizar? La ejecución de esas políticas, ¿no? Y el manejo de todos los otros sistemas de administración y control gubernamentales. Entonces, esa estructura me debería permitir principalmente cumplir con la ejecución de esas políticas, cumplir lo que se ha establecido en mis lineamientos estratégicos a través de mi PI, y cumplir con esa programación de operaciones que esté establecida en el sistema de programación de operaciones, o en el llamado POA. ¿Ya? Entonces, para eso voy a estructurar y voy a establecer esa estructura organizacional en una entidad pública. El sistema de presupuesto, que representa ese elemento financiero de la programación de operaciones, ¿no ve? Yo voy a estructurar las operaciones y cómo voy a hacer efectivo, cómo le voy a asignar esos recursos a través de
un presupuesto. Entonces ahí está, ¿no? La base también es esa política gubernamental, la organización administrativa o el sistema de organización administrativa, donde se va a establecer quiénes van a hacer las operaciones, quiénes van a cumplir las tareas, las operaciones enmarcadas en ese mandato que tiene esa entidad pública. Y necesariamente va a tener que hacer efectivo financieramente esa programación de operaciones. ¿Sí? Entonces, en el presupuesto se prevén los montos y las fuentes de los recursos que va a financiar ¿qué? La programación de operaciones. Entonces, ese sistema tiene también elementos o tiene subsistemas. Un subsistema de formulación, de ejecución y de evaluación principalmente, ¿no? Entonces va a formular el presupuesto, cada entidad pública va a formular en el marco de las directrices que ha establecido ¿quién? El órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, los presupuestos de las entidades públicas son formulados en el marco de sus programaciones de operaciones y en el marco de las directrices que formula anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Quién va a estar encargado de la evaluación? Bueno, internamente va a ejercer la supervisión el responsable, por ejemplo, de esa unidad de presupuestos, la auditoría interna también, y sujetas a un control externo posterior a través de la actividad que realiza la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que considerarse esas directrices emitidas por el órgano rector para formular ese presupuesto que va a estar basado principalmente en la programación de operaciones que haya sido realizada o que haya sido establecida por una determinada entidad pública. El sistema de personal, que tiene su base en el sistema de organización administrativa, en el sistema de programación de operaciones y en el sistema de presupuesto. ¿Ve? La estructura. Van a establecer funciones que tienen que cumplirse y ese cumplimiento de esas funciones va a demandar un presupuesto. ¿En el marco de qué? Del cumplimiento de tareas, operaciones establecidas necesariamente en la programación de operaciones. Entonces, ahí la interrelación y la interdependencia de todo el modelo sistémico que tiene la ley 1178. Cómo se relacionan y cómo se concatenan cada uno de estos sistemas, ¿no? Y de sus subsistemas que tiene cada sistema establecido en la ley 1178. Entonces, ¿qué es el sistema de administración de personal? Es el conjunto de normas que permite la administración del personal, ¿no? Determina los puestos de trabajo necesarios en función a esa estructura organizacional que ha sido definida previamente, ¿no? Establece los procedimientos para el reclutamiento, establecen los procedimientos para promover los puestos, establecen los procedimientos para gestionar esa administración de personal, donde se establecen regímenes de evaluación y retribución, ¿no? Y adicionalmente establecen esos procedimientos para desarrollar las capacidades y aptitudes. Y también establecen procedimientos para la desvinculación o el retiro de esos servidores públicos, ¿no? ¿Y qué procura? Procura necesariamente la eficiencia en la administración de los recursos públicos. El sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? ¿Qué es el sistema de administración de bienes y servicios? Es el conjunto de normas que regula la contratación, el manejo y disposición de los bienes y servicios de una determinada entidad pública, ¿no?
Entonces, va a establecer procedimientos para la contratación a través de los procesos de contratación, ¿no? De las convocatorias que realizan bueno, en el marco de esas modalidades de contratación que existen, de las cuantías, de todos esos procedimientos que se han establecido, ¿no? De actividades previas, de las actividades que tienen que realizar las unidades de la unidad jurídica, la unidad financiera, las unidades solicitantes, todo eso necesariamente tienen que cumplirse en el marco de esas normas de administración de bienes y servicios, ¿no? Una vez adquiridos, bueno, se establecen los procedimientos para el manejo y para la disposición de esos bienes que son administrados por las entidades públicas, ¿no? Deben disponer de fondos, diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio de esas actividades, de llevar a cabo la contratación, ¿no ve? ¿Quién es? La norma básica de administración de bienes y servicios establece claramente cómo tienen que ser las convocatorias, quién es de realizar esas actividades previas, quién es el responsable de realizar los actos administrativos enmarcados en esa convocatoria pública para contratar servicios y comprar bienes, ¿ya? Entonces, bueno, está basado principalmente en el establecer procedimientos para la contratación, el manejo y la disposición de los bienes y servicios que administra una determinada entidad pública. El sistema de tesorería, ¿no? ¿Qué regula o qué establece o qué procedimientos necesariamente va a tener que contener este sistema de tesorería y crédito público, ¿no? Deberá establecer procedimientos para establecer los recursos, los ingresos que tiene una entidad pública, el financiamiento que puedan requerir o el crédito que pueda necesitar, programar los compromisos, ¿no? El cumplimiento de sus obligaciones y pagos de sus pasivos, hacer frente a sus obligaciones, y necesariamente debe regular la administración de esos fondos públicos, ¿sí? Para mantener en niveles adecuados, ¿no? Debe determinar la liquidez y la sostenibilidad del cumplimiento de las obligaciones de una determinada entidad pública, ¿ya? Adicionalmente, debe evaluar si es posible, si es procedente el recurrir a financiamiento externo, a, a generar otro tipo de recursos financieros, ¿ya? Entonces, necesariamente debe considerar ese tipo de procedimientos relacionados con la deuda pública, interna, externa, y bueno, la máxima autoridad es la que tiene que establecer ese tipo de procedimientos en el marco de la norma básica que esté establecida por el órgano rector. El sistema de contabilidad integrada, ¿no? ¿Qué es el sistema de contabilidad integrada? Es un conjunto de principios y normas, ¿no? Técnicas en este caso, que permiten el registro sistemático de las operaciones económicas que realizan las entidades públicas. Este registro contable está basado principalmente en el registro presupuestario, ¿no? Si hay algún participante que trabaja en una entidad pública y demás y está dedicado a la actividad de una unidad financiera y demás, sabe que necesariamente lo primero que se registra es el presupuesto. Y por módulos de enlace que tiene ese sistema, el SIGEP actualmente, que se aplica en todas las entidades públicas, genera la contabilidad patrimonial, ¿no? Se genera esa contabilidad
de las cuentas de balance general, del estado de resultados y demás, y del flujo del flujo de efectivo y demás, ¿no? Pero ese registro contable está basado en necesariamente registrar presupuestariamente todas las operaciones que realiza una entidad pública. Entonces, ahí viene que sea integrado, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Qué integra? Integra las operaciones presupuestarias, las operaciones financieras de tesorería y las operaciones patrimoniales que están reflejadas en el balance general y en el estado de resultados. Entonces, a través de módulos de enlace se generan ese tipo de información financiera, ¿no? Y eso hace que ese sistema sea considerado como un sistema íntegro, que integra todos esas actividades presupuestarias, financieras y patrimoniales, ¿ya? Entonces, de ahí, ese sistema permite que se emita información financiera o los denominados estados financieros. Y bueno, un sistema que es extremadamente importante y cuyo órgano rector es la Contraloría General del Estado, es el control gubernamental, ¿sí? El sistema de control gubernamental. Entonces, ¿qué pretende este sistema de control gubernamental? Cumplir con los objetivos, principalmente, ¿no? Que las entidades públicas se va a hacer un control posterior de las actividades, de las tareas que han sido realizadas por esos servidores públicos en el marco del cumplimiento de sus objetivos o de ese mandato, como les decía, de ese mandato establecido por norma para cada entidad pública. Entonces, el propósito de un control posterior a través de las auditorías es verificar el cumplimiento de los objetivos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se mejoren, ¿no?, el cumplimiento de esos objetivos a través de la aplicación de mecanismos que permitan evaluar la eficacia, la eficiencia en la captación de los recursos, la confiabilidad de esa información, ¿no? Es confiable, es íntegra, registra absolutamente todas las operaciones que se realizan dentro de una entidad pública, permite la transparencia, o sea, permite responder por los actos, ¿sí? Debería necesariamente permitir ese sistema de control gubernamental de cuentas, ¿no? Responder por los actos. ¿Cuáles son los componentes? ¿Sí? Los componentes de ese sistema de control gubernamental es el ambiente de control. ¿Sí? El ambiente de control, cuáles son la normativa que existe, cómo está estructurado su organización, qué aspectos han sido considerados para elaborar sus reglamentos internos. Todos esos aspectos hacen al ambiente de control. Hoy en día, como les decía, hay que evaluar sus riesgos. Las entidades públicas tienen que evaluar sus riesgos operativos, sus riesgos financieros, sus riesgos administrativos, sus riesgos legales, inclusive, ¿no?, la norma que emitida por la ASFI establece que las entidades de intermediación financiera tengan que evaluar inclusive sus riesgos reputacionales. Entonces, hoy en día hay una metodología para evaluar riesgos, ¿no? Una sola metodología que se conoce y tal vez ustedes han escuchado, y es la metodología del IRM, ¿no? Por sus siglas en inglés, una metodología de evaluación integral del riesgo administrativo, del riesgo de una empresa o de una entidad. Entonces, ese análisis de riesgo está basado, como les manifesté, en la evaluación de sus riesgos
absolutamente a nivel integral. Riesgos reputacionales, riesgos financieros, riesgos operativos, y debería considerar las variables internas y externas, ¿no? Hoy en día se asemeja un poco, ¿no? Un poco, no es estrictamente igual que un análisis FODA, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos es muy diferente, pero considera esas variables internas y externas que se consideran también para hacer una evaluación FODA, ¿ya? Un análisis FODA. Debe evaluar necesariamente su control interno y el control externo posterior también, debe establecer procedimientos para cumplir con un control interno y para cumplir con un control externo posterior. ¿Quiénes ejercen ese control gubernamental? Ese control gubernamental está ejercido principalmente por la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades, las máximas autoridades también ejercen algún tipo de control a través de la supervisión, ¿no ve? O un director, por ejemplo, un director general de asuntos administrativos, va a ejercer un control posterior, ¿no ve? En la medida que ejerza una supervisión sobre sus unidades financieras o sobre sus unidades administrativas. Entonces, de alguna forma también se ejerce un control posterior o un control gubernamental. Por ejemplo, en la unidad financiera, cuando se emiten esos estados financieros. Entonces, el director general de asuntos administrativos va a ejercer un control posterior al revisar esa información financiera, ¿no ve? Al supervisar cómo se ha emitido esa información financiera, ¿sí? Entonces, de alguna forma, se ejerce un control gubernamental. Y ese control gubernamental ex post, necesariamente, en un mandato, por ejemplo, de cumplimiento normativo o de cumplimiento de aseguramiento, lo ejerce necesariamente la Contraloría General del Estado y de auditoría interna que están constituidas y que ejercen actividad dentro de una entidad pública. Entonces, esa es la estructura de la ley 1178, ¿no? Ahí tenemos una base fundamental de que hay dos órganos rectores que establecen y emiten una norma básica, y esos órganos rectores es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de esos sistemas que hemos ya desarrollado, y la Contraloría General del Estado ejerce, es el órgano rector sobre el sistema de control gubernamental. Entonces, estos dos órganos rectores emiten normas básicas simplemente. ¿Para qué? Para que las entidades públicas emitan o promulguen sus reglamentos específicos y den cumplimiento o hagan operativo, ¿sí? La ley 1178, que es una ley marco, que es una ley general y que se instrumenta a través de todos esos sistemas que hemos visto y que necesariamente tienen su base fundamental en esos emisores, que son esos órganos rectores, ¿sí? Bueno, eso sería en síntesis lo que es la ley 1178. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos si realmente se han interesado y hay preguntas respecto a todo el desarrollo de la exposición. ¿Sí? Sí, Licen, en el chat hay preguntas que los estudiantes han formulado. Ya, a ver, voy a consultar el chat.
me permite. Bueno, aquí, a ver, Rosa Isela hace una pregunta, la primera pregunta que, ¿me escucha? Sí, Lisa, lo escucho. Ya. Bien, ¿qué pasa si yo, como trabajadora o funcionaria pública, incumplo la ley 1178? Entonces va a estar sujeta a ese régimen de sanción establecido en la ley 1178, ¿no ve? Habíamos dicho que existen 4 tipos de responsabilidades, entonces va a depender de qué tipo de función ejerce Rosa Isela para determinarse la responsabilidad en el marco de ese régimen por la función pública que esté establecido en la ley 1178. ¿Ya? Entonces, sí, si incumple, va a estar sujeta. Bueno, y hemos manifestado adicionalmente que esa ley 1178 es un marco general, ¿no? Entonces va a tener que determinarse qué tipo de norma específica se ha incumplido para, ¿no?, aplicar el régimen de responsabilidad por la función pública que está establecido en esa ley 1178. ¿Está bien? En la responsabilidad administrativa, ¿quiénes conforman el comité sumariante? Es un sumariante, ¿no? Es un abogado, generalmente, que es designado por la máxima autoridad de una entidad pública, anualmente se lo debe nombrar, y es el encargado de conocer, como les había dicho, y de resolver cualquier tipo de determinación de responsabilidad administrativa. Otra pregunta. Si como trabajador público se me insinúa un acto ilegal, ¿cuál es el procedimiento para hacer una denuncia o a quién debo dirigirme? ¿No? Bueno, hay varias formas. Puede, en el marco de la ley 004, Marcelo Quiroga, de la ley anticorrupción, existen algunos tipos de procedimientos, ¿no? De enviar notas, inclusive hoy en día al Viceministerio de Transparencia, donde se va a garantizar inclusive el anonimato de esa persona que pueda hacer algún tipo de denuncia, o en el caso que pueda realizar una denuncia ante la unidad jurídica inclusive de la entidad pública, ¿no ve? Entonces, va a depender de los mecanismos que se quieran aplicar y a los que tenga acceso ese servidor público. Pero lo puede hacer. ¿Qué sucede con el funcionario que no cumple el perfil establecido en la estructura funcional de la entidad, pero sí ocupa el puesto? Ahí, si hay un manual de puestos, ¿sí? Dentro de la entidad se ha desarrollado su manual de puestos, ahí se establecen claramente cuáles son las condiciones para ejercer ese cargo. Y esas condiciones están relacionadas con la formación académica y con la experiencia que va a tener o la competencia que tiene, que debe tener ese servidor público. Entonces, en ese manual de puestos, necesariamente se tienen que establecer esas condiciones, ¿sí? De experiencia y de competencia y de formación académica que debe tener un determinado funcionario público. Entonces ahí sí se establecería un incumplimiento, ¿no ve? Si se determina a través de un control externo posterior o a través de una evaluación posterior, si se establece que ese funcionario público o ese servidor público no cumple con el perfil o con las condiciones establecidas en el manual de puestos, ahí hay un incumplimiento. Entonces ahí
corresponderá determinar la sanción que corresponda, principalmente, ¿no?, administrativa. Y si vamos más lejos, también podría establecerse una determinación de responsabilidad penal, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el funcionario o el servidor público que lo ha contratado no ha cumplido, ¿no? Entonces, por incumplimiento de deberes, se puede iniciar un proceso penal, inclusive contra la persona que ha autorizado la contratación de ese servidor público que no cumplía con esas condiciones establecidas en ese manual de puestos. ¿Ya? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo el control interno y el control externo posterior? ¿Y qué sucede si los encargados incumplen una norma establecida en la ley? Bueno, como les decía, ¿no? La ley 1178, insisto, es un marco general. Entonces va a tener que establecerse necesariamente qué norma específica se ha incumplido, ¿no? Interna o externa. Entonces eso tiene que quedar claro en usted. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo el control interno? Habíamos dicho, ¿quién es responsable de implementar el sistema de control interno? La máxima autoridad ejecutiva. ¿Y quiénes van a ser responsables de cumplir ese sistema de control interno o esos procedimientos de control interno que han sido establecidos? Los servidores públicos, ¿no ven? Necesariamente tienen que cumplir con esos mandatos internos y externos que han sido establecidos. Y habíamos hablado que esa normativa es interna y externa y básicamente es una normativa legal y una normativa administrativa desarrollada dentro de la entidad pública. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son responsables de llevar a cabo el control interno? Bueno, los servidores públicos, ¿no ve? De cumplir esos procedimientos de control interno que se han establecido. ¿Y quién ejerce el control externo posterior? Hemos dicho, las unidades de auditoría interna y las unidades, y la Contraloría General del Estado. ¿Ya? ¿Por qué solo, perdón, hay otra pregunta, ¿por qué solo el control gubernamental está regido por la Contraloría General del Estado, mientras que los demás sistemas están regidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Bueno, eso lo habíamos aclarado, ¿no ve? El control gubernamental, su nombre establece claramente, ¿no ve? La Contraloría, ¿qué tipo de función ejerce? ¿No ve? Un control externo posterior. Consecuentemente, por eso es el órgano rector de ese sistema de control gubernamental, porque ejerce un control, va a ejercer un control posterior o va a revisar posteriormente, después de que los actos hayan surtido efectos, va a realizar una evaluación del cumplimiento de los objetivos y del resultado de la aplicación de los recursos que haya realizado una determinada entidad pública, ¿sí? Y necesariamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el órgano rector de todos los otros sistemas operativos y administrativos que establece la Ley 1178. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de tener un control interno en la gestión pública, ¿no? Bueno, el sistema de control interno tiene que ser implementado con el propósito de ¿qué? En una entidad pública para evitar ¿de qué? De que se susciten principalmente irregularidades en la administración de los recursos públicos, ¿sí? Entonces, necesariamente se establece el riesgo de que pueda suscitarse algún tipo de irregularidad, algún tipo de incumplimiento, y la respuesta es generar un procedimiento de control interno. Y eso es lo que establece también la evaluación de riesgos. Yo identifico un riesgo, o en la actividad privada, por ejemplo, en una empresa privada, o en una empresa pública, por ejemplo, ¿no? Se identifica un riesgo, se evalúa, digamos, cualquier tipo de área y se identifican riesgos. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué voy a hacer para minimizar la ocurrencia de ese riesgo? Yo necesariamente tengo que establecer procedimientos de control para, vuelvo a repetir, evitar que se suscite.
Ahora, ¿cuál es ese rango? ¿Cuál es ese rango en que tiene que actuar de una entidad pública o, bueno, la persona que se encargue de establecer esos procedimientos de control? ¿Cuál es ese rango? ¿Cuáles son los límites? Porque hay límites, ¿no ve? Y debería hacerse de esa forma. El límite extremo de no hacer nada, ¿no? De decir, por ejemplo, que ese riesgo evidentemente sí se puede suscitar, pero que no va a generar un daño económico al Estado, o bueno, un daño económico a esa organización o a esa empresa pública en exceso, ¿no? Ahí va a tener que evaluarse el costo-beneficio de implementar y de desarrollar sistemas de control interno. ¿Es en extremo? ¿Sí? Entonces, puede tomarse la decisión de no hacer absolutamente nada y asumir el riesgo, ¿no? Ese es uno de los extremos. El otro límite es de transferir a un tercero el riesgo. ¿Y de qué hablamos? Cuando me pongo en esa situación o me pongo en ese límite. De transferir el riesgo a un tercero, de contratar un seguro. ¿No ve? Estoy transfiriendo. Pero eso no implica que yo me descuide completamente de que efectivamente yo tenga que ejercer un control. Por ejemplo, la entidad pública decide contratar un seguro para sus computadoras, por ejemplo, ¿no? Y al ver la entidad pública que ya ha transferido ese riesgo a un tercero, no es posible que no implemente un sistema de control para la supervisión, para la administración de esos bienes, ¿no ve? ¿Por qué? Porque pueden ser sustraídos y demás, y llegado un momento, la misma compañía aseguradora, al advertir que no existe un sistema de control interno, donde no garantice que no se susciten esas irregularidades, entonces puede inclusive no resarcir, ¿no? O no indemnizar la pérdida de algún determinado equipo. Entonces, eso sí tiene que preverse también. El transferir a un tercero no significa que no va a hacer absolutamente nada, pero esos límites existen. Pero ¿cuándo va a surgir? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a implementar ese sistema de control interno? Hoy en día necesariamente basado en una evaluación de riesgos, ¿no? Pero esa evaluación de riesgos tiene que estar necesariamente documentada, ¿sí? No puede ser, por ejemplo, hoy en día los auditores escuchamos mucho de hablar y que se contratan inclusive, ¿no? Hay convocatorias para las auditorías externas y para firmas de auditoría que dicen, ¿no? La auditoría debe estar necesariamente basada en riesgos. ¿Es posible que un auditor externo, por ejemplo, de una firma independiente pueda realizar esa actividad cuando la entidad pública no tiene evaluados sus riesgos? O sea, se va a suscitar el mismo problema, ¿no ve? O sea, ¿cuánto le demandaría a ese auditor realizar una evaluación de riesgos para empezar? Tal vez meses, ¿no ve? Entonces el objetivo no se va a cumplir. Y llegado un momento se va a convertir en juez y parte. Si evalúa esos riesgos y determina que efectivamente en la unidad de tesorería, en la unidad financiera, bueno, en otro tipo de unidades se han identificado riesgos, entonces después posteriormente va a tener que evaluar esos riesgos, ¿no ve? Entonces no tiene sentido, ¿sí? El auditor va a realizar una evaluación de auditoría basada en riesgos cuando necesariamente la entidad pública o la administración de esa entidad pública haya evaluado los riesgos de manera integral, ¿sí? Y necesariamente haya dejado documentado todo eso. ¿Por qué ha identificado los riesgos? ¿No ve? Entonces, tienen que generarse todas esas herramientas, todos esos documentos para que cuando a mí, como auditor, sea interno o externo de la Contraloría o de una firma privada que también coadyuva con el control gubernamental, haciendo algún tipo de actividad de auditoría que esté establecida en las normas de auditoría gubernamental, va a coadyuvar y va a realizar esa auditoría basada en riesgos cuando necesariamente esa entidad pública o esa organización pública cuente con esa herramienta.
De otra forma, no va a poder realizar ese tipo de auditoría basado en riesgos. ¿No ve? Además, imagínense, ¿con qué competencia el auditor va a ir? Bueno, tendría que contratar peritos, expertos. Por ejemplo, le dicen que haga una evaluación, una auditoría basada en riesgos en yacimientos, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, tendría necesariamente que conformar su equipo, ese auditor, con expertos, con peritos, ¿no? Con profesionales que tengan competencia para evaluar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el auditor, un auditor gubernamental, tampoco es mago, ¿no ve? Y tampoco va a decir, ah, bueno, aquí yo determino que hay riesgo en la producción del petróleo y demás, y que no debería ser, y ahí no debería ser esa cantidad, debería ser otra porque hay riesgos y demás. ¿Con qué competencia? Entonces ahí necesariamente debería hacer participar a peritos, expertos. ¿Y cuánto demanda eso? Entonces, necesariamente cuando hablamos de esas condiciones, tenemos que encontrar ese tipo de herramientas, ese tipo de documentos que acrediten que una entidad ha evaluado sus riesgos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hoy en día la implementación, y no hoy en día, simplemente eso viene desde la promulgación del informe COSO y demás, y otras herramientas y metodologías que se han establecido. Hoy, evidentemente, una de las metodologías para evaluar e implementar sistemas de control interno es el informe COSO, ¿no? Que ha sido, que data de la gestión 1999, algo así, ¿no? Y ha tenido sus posteriores modificaciones y demás, y hoy en día últimamente se ha incluido un pronunciamiento del COSO 2 que incluye ya, ¿no? Esa evaluación de riesgos, ese reconocimiento de que efectivamente la implementación de un sistema de control interno debe nacer de una evaluación de riesgos. Pero, bueno, para eso se necesita gente que conozca de evaluación de riesgos y demás, y que tenga que documentar esa herramienta para que un auditor posteriormente base su evaluación en esa determinación de riesgos. ¿Ya? Bien, esas son todas las preguntas que, a ver, ¿sí? Esas son todas las preguntas que se han formulado. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional para que me despida. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, un saludo a todos los participantes. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bueno, nadie más. Bien, entonces ha sido un placer estar con ustedes. Karen, muchísimas gracias. Un saludo a mi amigo, al licenciado Salinas. Claro que sí, Lice. Un saludo especial. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Licen, y Hasta muchas luego. gracias a todos que han participado. Se les agradece mucho. Cualquier duda o consulta por el grupo, yo les voy a estar informando acerca de sus certificados también. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen.